por versículo el entero Nuevo Testamento. This morning we're going to continue with our Bible study series through the Gospel of John. Esta mañana continuaremos nuestro estudio bíblico en la serie del libro de Juan. Now John's all about Jesus. Ahora, el libro de Juan se trata todo acerca de Cristo Jesús. Tells us who Jesus is and what Jesus has done for Nos us. dice quién es Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. And as we look at Jesus' life together, our goal is to become more and more like Him. Y al mirar y examinar la vida de Jesús, nuestra meta es el de ser más y más como Él. To live like Jesus, to treat others like Jesus, to love like Jesus. Para vivir como Jesús, para tratar a otros de la misma manera, para amar al prójimo como Él lo hizo. Now in this morning's Bible study, we're going to see Jesus have an important conversation with a non-believer. Ahora, esta mañana nosotros vamos a ver una importante conversación que Él tuvo con este líder que se llamaba Nicodemo. A religious Jew named Nicodemus is going to visit Jesus. Un dirigente judío que se llamaba Nicodemo lo visita a Jesús. And Jesus is going to tell him how he can be saved. Y Jesucristo le va a decir exactamente cómo él debe ser salvo. Jesus is going to tell him you must be born again. Jesús le dice, tú debes ser renacido. Now this topic of being born again isn't something Nicodemus understood. Ahora, este tema del de ser renacido no fue algo que él entendió muy fácilmente. He thought Jesus wanted him to go back into his mom's womb and be born a second time. Él se pensó que él tenía que regresar a la matriz de su mamá y nacer de vuelta. An old Nicodemus could not picture himself as an old baby. Y este anciano Nicodemo no se podría imaginarse como un bebé viejito. So I was thinking this week, what would an old baby look Pues, like? ¿cómo se vería? Pensé esta mañana, ¿cómo se vería un bebecito ya crecido? Let me show you. Déjame mostrarte. Now that's a cute one. Ahora, esa es la curiosita, la bonita. But all babies aren't cute. Pero no todos son bonitos y Some curiositos. can be downright ugly. Algunos hasta feos. But not all. Pero no todos. Oh, there's Ay, a sí. couple very cute Muy babies. bonitos bebecitos. Christmas babies. Oh, yes. Sorpresa. Ay, ay, ay. Now, Sabino said that the next picture is the cutest Sabino baby dice he's que ever la seen. mejor, la próxima va a ser el más bonito y curiosito que ha visto en toda su vida. There he is. Ah, Sabinito. I think we got a couple more up there. Tenemos una, dos más, creo. There they are. Oh, están. Hey, but seriously, what do you think it means to be born again? Pero de veras, vamos a pensar seriamente, ¿qué significa ser renacido? If Jesus said you have to be born again to get to heaven, it's very important we know what it means. Si Jesucristo mismo dijo que nosotros debemos ser renacidos para llegar al cielo, entonces, ¿qué significa esto para nosotros? And we're going to see that this guy Nicodemus came to Jesus and received and believed this message. Y nosotros vamos a ver que este mismo hombre, Nicodemo, recibió y aceptó el mensaje de Cristo Jesús. He became born again. He became a Christian. Él sí fue renacido y él sí fue hecho un cristiano. So in our Bible study today, we're going to talk about what it means to be born again. Entonces, en nuestro estudio bíblico de hoy vamos a hablar acerca de lo que significa ser And renacido. we're going to be reminded of the importance of sharing Jesus' message. You must be born Y again. vamos a ser recordados de la importancia de compartir ese mensaje que es, debes ser renacido. So please open up your Bibles with us to John chapter 3. Abrimos nuestras Biblias al capítulo 3 de Juan. We're going to begin by reading verses 1 to 3 together. Vamos a comenzar leyendo versículos 1 a 3. John chapter 3, follow along and read with us as we read verses 1 to 3. Juan capítulo 3, sigamos juntos a leerlo. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you're a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you're doing if God weren't with him. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he's born again. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. So here we see a religious non-believer coming to Jesus. Aquí vemos un dirigente, un líder que es religioso pero no conoce a Jesús, que viene a él. I hope we know that being religious, loving saints, praying to saints means nothing to God. Espero que ya sepamos del hecho de que ser un líder religioso y de que orar a los santos o conocer a los santos no significa nada en los ojos de Dios. This man, Nicodemus, was religious. Este hombre Nicodemo era religioso. So who was he? Entonces, ¿quién era él? Nicodemus appears 3 different times in our Bibles, all in this gospel. Nicodemo aparece 3 veces en este libro de Juan. He makes brief appearances here, John chapters 3, then later in chapters 7 and 19. Hace apariencias breves en los capítulos 3, después en el capítulo 7 y últimamente en el 19. Now here in verse 1, the author John tells us who Nicodemus was. Aquí en el capítulo 3 nos dice la Biblia quién era este Nicodemo.
He was a Pharisee, a member of the Jewish ruling council. Era un fariseo, un hombre que era un dirigente de un consejo de judíos líderes. Nicodemus was a Jewish religious leader. Nicodemo era un líder judío religioso. He was a member of a powerful group of Jewish men called the Sanhedrin. Él era parte de un grupo poderoso de hombres judíos que se llamaban el Sanedrín. There were 70 guys who ran the religious affairs for Israel. Y estos eran hombres religiosos que tenían control acerca de todos los asuntos de Israel. All this means Nicodemus had power. Lo que significa esto es que Nicodemo tenía poder, He had the best education. tenía la mejor educación, He had money and he had success. tenía éxito y tenía dinero. He was a good and moral person too. Era un hombre bueno y moral. Nicodemus had everything this world had to offer a good person. En otras palabras, Nicodemo tenía todas las cosas que este mundo podría ofrecerte. If anyone could earn their way to heaven by being good or by following religious rituals, Nicodemus would have been in. Si cualquier persona se podría haber ganado el cielo por haber sido una persona buena y moral, Nicodemo habría sido esa misma persona. But there was a big problem in his life. Pero había un gran problema en su vida. Nicodemus wasn't going to heaven. Nicodemo no se iba camino al cielo. Deep down he realized all his good deeds and his religious rituals weren't getting him any closer to God. En lo profundo de su corazón, Nicodemo sabía que sus buenas obras y que sus rituales religiosos no lo estaban acercando a Dios. Because of that one night he took a step of faith, he risked everything. Y por tomar un paso de fe esa noche, él arriesgó todo lo que tenía. He visited Jesus under the cover of darkness. Se fue en secreto en la oscuridad a visitarlo a Jesús. Remember, this group, the Pharisees, they were the biggest enemies of Jesus. Recuerden que este grupo, los fariseos, eran los enemigos más grandes que tenía Jesús. Criticizing, gossiping, jealous of Jesus. Hablaban mal de él, lo criticaban, lo juzgaban a Jesús. But he came and took a step of faith and said, I want to hear from Jesus myself. Pero él fue y tomó un paso de fe y dijo, yo quiero oír de Jesús mismo. And did you notice what Nicodemus said here in verse 2 when he got to Jesus? ¿Y se dan cuenta lo que dice Nicodemo aquí cuando llega a Jesús? Rabbi, we know you're a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are going if God weren't with him. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Church, this non-Christian man named Nicodemus came to Jesus the right way. Hermanos, este hombre Nicodemo llegó a Cristo Jesús en la manera correcta. If you're not a Christian or you know people that aren't, this is the way they should come if they want to get saved. Si tú no eres un cristiano, conoces a otras personas que no lo son, esta es la manera de llegar a Jesús. Number one, Nicodemus came to Jesus knowing he didn't have all the answers. Número uno, Nicodemo llega a Cristo Jesús sabiendo de que él no tenía todas las respuestas. Number two, Nicodemus came to Jesus ready to listen and receive. Número dos, Nicodemo llegó a Jesús listo para escuchar y recibir de él. Number three, Nicodemus realized maybe I was raised in a family that wasn't teaching me the truth, even though they were religious. Número tres, Nicodemo se dio cuenta y confesó de que quizás yo no fui criado en una familia que aunque sea religiosa no me ha llevado bien. And number four, Nicodemus examined the evidence about Jesus himself, not listening to gossip and rumors and criticism. Número cuatro, Nicodemo examinó la evidencia de Cristo Jesús por sí mismo personalmente sin escuchar rumores o de otras personas. By the end of our story, we're going to see Nicodemus was saved. Y al final de esta historia vamos a ver que Nicodemo fue salvo. And for any person today that will come to Jesus openly, honestly, and searching, Jesus will save them and forgive Y them. para cualquier persona que se acerca a Cristo Jesús honestamente, abiertamente, Jesús lo va a aceptar y recibir a él. Now, if you were Jesus here, how would you respond? Ahora, si tú fueras Jesús en este caso, ¿cómo responderías? If a person like Nicodemus came to you searching for spiritual answers, what would you tell him to do? Si alguien se te acercara a ti buscando verdad espiritual, ¿qué le dirías tú? Here we're about to see what Jesus told Nicodemus to do. Vamos a ver aquí lo que Cristo está por decirle a él. And Jesus doesn't even really give Nicodemus any time to ask questions. Y Jesús de veras no le da mucho tiempo de hacer ninguna pregunta a Nicodemo. Jesus looked straight into his heart. Jesucristo mira directamente a su corazón He saw his biggest need and he saw a man ready to listen and receive. y vio su mejor y mayor necesidad y vio un hombre que estaba listo para escuchar y recibir. So Jesus gets right to the heart of the problem. He puts his holy finger on the issue. You're not a believer. Entonces Jesucristo llega al grano, al corazón del problema y pone su dedo santo en ese problema. Dice, tú no eres un creyente. But here's how you can be. Look at what he said, verse 3. Pero así es como puedes hacerlo. Y fíjese el versículo 3. Jesus declared, I tell you the truth, Nicodemus, nobody can see the kingdom of God unless they are born again.
Y número 3, en versículo 10, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. See, Jesus is answering the questions that have been burning on everybody's heart. Jesucristo aquí responde la pregunta que le ha estado quemando al corazón de todas las personas. How do I get to heaven? How can I really know God? ¿Cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo puedo de veras conocer a Dios? Jesus' simple answer is, Nicodemus, you must be born again. La respuesta simple de Cristo Jesús es Nicodemo, debes ser renacido. You know, a lot of times when we talk to non-believers, we counsel them and talk about everything except what Jesus did. You must be born again. Muchas veces cuando hablamos con incrédulos hablamos acerca de todo tipo de temas y les aconsejamos, pero nos olvidamos de decir lo que Cristo Jesús le diría, que es debes ser renacido. We give counsel and suggestions and opinions, but we don't say what Jesus said. First step, friend, you must be born again, and I want to help you do it. Hablamos de opiniones y sugerencias y consejos, pero nos olvidamos de lo más importante y es decirles, amigo, debes nacer de nuevo. See, being born again is the first step to walking with God and knowing God and getting to heaven eventually. Porque el ser renacido es el primer paso para conocer a Dios, para ser perdonado, para recibir su salvación. Now, a lot of times we talk to people in our community or at work, we don't know if they're a Christian or not. Ahora, muchas veces hablamos con gente en la comunidad, en nuestro trabajo, amigos, y no sabemos si son cristianos o si son renacidos o no. Let me tell you a great way to get a spiritual conversation going. Déjame decirte cómo podemos comenzar una muy buena conversación espiritual. Just ask them, hey, you know what? I've been thinking about heaven a lot. How do you think someone gets to heaven? Everybody's got an opinion. Pregúntale, ¿sabes qué? He estado pensando mucho acerca del cielo. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo llega uno al cielo? If they answered by being good, by going to church, by being religious, that's a sure sign this person isn't a Christian, even though they probably think they are. Si ellos responden, pues, al ser bueno, al ser moral, al ir a la iglesia, a ser religioso, entonces es una señal segura de que esa persona no ha sido renacida. For Nicodemus, he was shocked. I don't know God. Para Nicodemo esto fue una sacudida en su alma que le dice, como yo no I'm conozco a Dios. religious. I'm good. Jesus says, exactly. That means nothing to me. Yo soy religioso, yo soy bueno. Y Jesús dice, sí, exactamente eso no significa nada para mí. Step one, you must be born again, Nicodemus. El paso número 1 es que debes nacer de nuevo, Nicodemo. So we all know non-Christians. Think about them in your mind. Entonces todos conocemos personas que no conocen a Cristo. Piénsalos en tu mente. What can we do about it? ¿Qué podemos hacer acerca de ello? We can do the same thing that Jesus did right here. Podemos hacer lo mismo que hace Jesús aquí mismo. Remember our goal studying the Gospel of John for this year? We want to try and be like Jesus. Recuerden que al estudiar este libro de Juan, al comenzar este año así empezamos, es el de ser como Cristo. Part of being like Jesus is trying to talk like Jesus. Ahora, de parte de ser como Jesús es el de hablar como Jesús. And one of the ways we can talk like Jesus is saying, friend, you have to be born again. I'd love to share with you how that can happen. Y una de esas maneras de conocer a Cristo y de hablar con Él es decir, hermano, quiero compartir, amigo, contigo, de que debes ser renacido. This is Jesus' starting point in talking with a non-believer. You must be born again. Este es el comienzo, el primer paso que podemos tomar al hablar con alguien que no conoce a Dios, es decir, debes ser renacido. But what exactly does it mean to be born again? Pues, ¿qué significa exactamente el ser renacido? As we continue on, Jesus is going to explain that to Nicodemus. Al continuar, vamos a ver lo que le explica Jesús al hablar con Nicodemo. So let's read on and read verses 4 to 8. Leamos y continuemos en versículos 4 al 8. How can a man be born when he's old? Nicodemus asked. Surely he can't enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he's born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you can't tell where it comes from or where it's going. So it is with everyone born of the Spirit. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. So Nicodemus didn't understand what Jesus meant by you must be born again. Nicodemo no comprendió lo que significaba ser renacido. So here in verse 4, he asked Jesus a question. Let's read that again. Aquí en el versículo 4, Nicodemo le hace una pregunta a Jesús. How can a man be born when he's old? Nicodemus asked. Surely he can't enter a second time into his mother's womb to be born. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Friends, now Jesus didn't get mad at this question. Ahora, Jesucristo no se enojó a esta pregunta. He didn't say what a ridiculous, perverted thought. Pues no dijo, pues qué pensamiento tan ridículo y perverso. When you're sharing with people, you need to be kind and
and nice. Cuando estás compartiendo con las personas, debes ser bondadoso y bueno. Jesus is being nice and respectful with this non-believer, Nicodemus. Jesucristo está siendo bueno y respetuoso con este incrédulo Nicodemo. See, what Jesus saw in Nicodemus was a willing heart. Lo que Jesucristo vio en el corazón de Nicodemo fue un corazón dispuesto a creer. Nicodemus didn't tell Jesus, I don't want to be born again. Nicodemo no le dijo a Jesús, yo no quiero ser He renacido. didn't say, I'm sorry, I wasn't brought up that way. I had my own beliefs. Él no le dijo, pues yo no fui criado de esa manera, yo tengo mis propias creencias. Those are the answers of a fool. Nicodemus wasn't a fool. He was searching for the truth. Esas son las respuestas de un necio y Nicodemo no era un necio, él estaba buscando la verdad. And really what he's asking Jesus is, how? How can I be born again? Y él está preguntando de veras, ¿cómo puedo ser renacido? And so Jesus answers Nicodemus' question. Y Jesucristo responde esa misma pregunta. He's explaining that a new birth has to happen if you want to be a Christian. Le está diciendo que un nuevo nacimiento tiene que ocurrir para ser cristiano. And look at how Jesus began his answer here in verse 5. Miren cómo responde Cristo Jesús en el versículo 5. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he's born of water and of the Spirit. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Jesus says you must be born twice, born of water and born of the Spirit. Jesús dice que debes ser nacido dos veces, nacido del agua y nacido del Espíritu. Everybody's born of water. Todo el mundo es nacido por agua. Everybody's born spiritually, where mommy's water breaks, and then real quickly, here comes a baby. Todo el mundo nace físicamente, o sea que nacen del vientre de su mamá, se rompe el agua de su mamá y ahí sale el bebé. That doesn't save anybody. Eso no salva a nadie. For Christians, they must be born a second time, born of the Spirit, born again. Para aquellos que son cristianos deben ser nacidos una segunda vez, o sea, nacidos por el Espíritu, renacidos por el Espíritu. Now remember, Jesus is talking to a guy who thinks, hey, I'm fine because I'm religious and a good person. Ahora aquí Nicodemo y algunas personas dicen, quizás, pues yo estoy bien, yo soy una persona religiosa y buena. And listen to what Jesus tells him here in verse 6. Miren lo que le dice en el versículo 6 Jesús. Flesh just gives birth to the flesh, but only the Spirit gives birth to spirit. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. What he's saying is, Nicodemus, you're not okay just because you're religious and a good person. Lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, tú no estás bien simplemente porque eres religioso, una persona moral y buena. Your fleshly birth will lead to a fleshly death. If you want to be saved, you must have a spiritual one, a second experience. Tu nacimiento del cuerpo va a llevar a una muerte del cuerpo también. Lo que necesitas es ser nacido en el espíritu. Friends, hopefully we understand that there's so many people all around us just like Nicodemus today. Amigos, quizás espero que todos entendamos de que hay gente como Nicodemo caminando por todos lados aquí. They think they're going to get to heaven because they were born into a religious family. Piensan que van a llegar al cielo porque nacieron en una familia religiosa. They think they're going to get to heaven because they were baptized as a baby or confirmed when they were 12 years O old. quizás porque fueron bautizados y cuando eran bebecitos o que fueron confirmados a la edad de 12 años. They think they're going to get to heaven because their parents were Christian. Piensan que van a llegar al cielo porque sus padres eran cristianos. Friends, none of those things affect a person's eternal destiny. Amigos, ninguna de esas cosas afectan el destino espiritual de ninguna persona. Each and every person must have a second birth, a new birth, a spiritual birth. Cada y toda persona tiene que tener un segundo nacimiento, un nacimiento espiritual. Jesus is saying that's how you enter the kingdom of God. That's how you get to Y heaven. Jesucristo dice, así es como entras al reino de Dios, así es como entras al cielo. Now here in verse 8, Jesus tries to explain the work of the Holy Spirit. Aquí en el versículo 8, Jesucristo trata de explicar lo que es la obra del Espíritu He Santo. compares it to the wind. Él lo compara al viento. See, the Holy Spirit is a spiritual work like the wind. You don't see it physically. Porque la obra del Espíritu Santo es una obra espiritual, no se ve físicamente. We never see the wind blowing around us, but we see the effects of the wind going around us. Nosotros no podemos ver el viento, pero sí podemos ver el poder o el efecto que tiene el viento. If you're a Christian and you have the Spirit, I won't be able to see it on you, but I will be able to see the effects of it around you. Si tú eres un cristiano y tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, yo no puedo verlo adentro de ti, pero sí puedo ver el efecto que tiene el Espíritu en tu vida. Friends, what we see here is that Jesus telling us the Holy Spirit has a big part in Y salvation. lo que vemos aquí es que Jesús está diciendo, el Espíritu Santo tiene una parte muy grande en tu salvación. Now, Nicodemus is a Jewish man. He should have known this. Nicodemo era un hombre judío y él debería haber sabido esto. God's always used the Holy Spirit in salvation to work in the world. Dios siempre ha utilizado el Espíritu Santo para la salvación de la gente en todo el mundo. God said it this way, Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. That's the Old Testament.
Dios lo pone de esta manera en el libro de Zacarías 4:6. Dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. But Nicodemus wasn't understanding these words of wisdom from Jesus. Pero Nicodemo no estaba entendiendo estas palabras de sabiduría de Jesús. See, he couldn't understand because as a non-Christian, he was spiritually blind. Porque él no podía entender estas cosas porque siendo incrédulo, sus ojos espirituales estaban ciegos. We see that in the short conversation Jesus has with Nicodemus up in verses 9 and 10. Let's read up there together. Lo vemos en esta pequeña y corta conversación que tienen los versículos 9 y 10. How can this be? Verse 9, Nicodemus asked. You're Israel's teacher, said Jesus, and you don't understand these things? Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Jesus saying, you read the Word, you read the Old Testament, you should be understanding these things. Jesús le dice, tú lees la palabra, tú lees el Antiguo Testamento y tú deberías saber estas cosas. Now, why is Jesus bringing up the Holy Spirit so much in this section Ahora, about salvation? ¿Por qué es que Jesucristo hace y reafirma tanto acerca del Espíritu Santo hablando de la salvación? Because the Holy Spirit has a big part in salvation. Porque el Espíritu Santo tiene una parte muy grande en la salvación. Let me remind you of how the Holy Spirit works in salvation. Déjame recordarte cómo funciona el Espíritu Santo en nuestra salvación. First off, the Holy Spirit convicts everyone in the world of their sin. Primeramente, el Espíritu Santo da convicción a todas las personas acerca de su pecado. As the Spirit does it, He shows people their need for help, their need for a Savior. Y al traer esta convicción, Él les demuestra su necesidad de tener un Salvador. Listen to what Jesus is going to say in John 16, verses 7 and 8. Miren lo que dice Jesús en el capítulo 16 del libro de Juan, versículo Unless I 7 y go 8. away, the counselor won't come to you, but if I go, I'll send him to you. When he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin, righteousness, and judgment. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. The Holy Spirit also points people to the truth. El Espíritu Santo también guía a las personas y les apunta hacia la verdad. He points them to Jesus. Listen to what Jesus said in a couple of verses more in 13 and 14. Los apunta a Cristo Jesús. Miren lo que dice en Juan 16, versículos 13 y 14. But when He, the Spirit of truth, comes, He'll guide you into all truth. He won't speak on His own. He'll speak only what He hears, and He'll tell you what is yet to come. He will bring glory to me, Jesus said, by taking from what is mine and making it known to you. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. And so when someone repents of their sin and puts their faith in the truth of Jesus, they're born again. Entonces, cuando alguien es arrepentido, se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo Jesús, esa persona es perdonada y es salva. And the Holy Spirit then comes in us and leads us and guides us. Entonces el Espíritu Santo entra en nosotros para guiarnos y para enseñarnos. And He seals us. Listen to what Paul said in Ephesians 1:13. Y también nos pone su sello. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:13. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. En Él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. The work of the Holy Spirit in salvation. La obra del Espíritu Santo en la salvación. We'll finish up this morning by reading verses 11 to 15. Vamos a terminar esta mañana leyendo versículos 11 al 15. I tell you the truth, Jesus said, we speak of what we know and we testify of what we've seen, but still you people don't accept our testimony. I've spoken to you of earthly things and you don't believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who come from heaven, the Son of Man, verse 14. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. Te digo con seguridad y verdad de que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre del Padre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
Friends, Jesus loved Nicodemus. He wanted to save him. Amigos, Jesucristo amaba a Nicodemo y quería salvarlo. But there was a barrier between the two. Jesus brings it up here in verse 12. Pero había una barrera, un impedimento entre ellos dos. Miramos aquí en el versículo 12. Jesus says, I've spoken to you of earthly things, Nicodemus, and you don't believe. How then are you going to believe if I speak of heavenly things? Jesús les dice, yo les he hablado acerca de cosas terrenales y no me creen. ¿Cómo me van a creer si hablo de las cosas celestiales? Friends, Jesus is showing us something really important that we need to understand as we share with non-believers. Aquí Jesucristo nos está demostrando algo muy importante si vamos a compartir con amigos que no conocen a Jesús. They're not going to understand your Christian life until they're born again. Ellos no van a comprender tu vida cristiana hasta que ellos sean renacidos. They're not going to understand why you love Jesus and love the church and read your Bible and pray and give your tithes and offerings. They won't understand any of it. Ellos no van a comprender por qué tú lees tu Biblia, por qué tú oras, por qué tú das tus diezmos y ofrendas, por qué tú amas a la iglesia. No van a They comprender. won't understand. They can't because they're still spiritually blind. No van a comprenderlo y no pueden porque todavía están espiritualmente ciegos. And they will continue to be blind until they are born again. Y van a continuar siendo ciegos hasta que ellos nazcan de nuevo. That is the beginning of their ability to understand the work of God. Ese es mismo el principio de su habilidad de comprender y conocer a Dios. They need to believe Jesus and his testimony. Ellos tienen que creer en Cristo Jesús y en su testimonio. Nicodemus needed to believe in Jesus and his testimony. Nicodemo necesitaba creer en Cristo Jesús y en su And testimonio. that's why Jesus brings up his testimony here in verses 13 and Y 14. por eso Jesucristo habla aquí de su testimonio en versículos 13 y 14. Jesus told Nicodemus what he was going to do in order to make forgiveness available for him and the whole world. Jesucristo le dice aquí a Nicodemo lo que él iba a tener que hacer para ofrecer su perdón a todo el mundo, incluyendo a Nicodemo. Look at how Jesus described it here in verse 14. Miren cómo Cristo es descrito en el versículo 14. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Church, Jesus is doing something brilliant here in witnessing to this non-believer. Iglesia, Jesucristo está haciendo algo muy brillante aquí al compartir con este incrédulo. Jesus brings up something that was common and well known to this Jewish religious man. Jesucristo resalta algo que era muy común entre su trasfondo judío con este hombre judío. In this case, it was the famous story of Israel and the bronze serpent. En este caso era la historia del pueblo de Israel y la serpiente de bronce. Every Jew knew this story from the beginnings of the nation of Israel, Numbers chapter 21. Cada judío conocía ya esta historia porque proviene del principio del pueblo de Israel, que viene del libro de Números. Jesus brought up something they had in common, and he brought spiritual truth to that situation. Jesucristo le hace recordar de algo en común y pone la verdad espiritual a su vida. Friends, do we know that we need to be trying to do that too? Hermanos, ¿saben que nosotros también debemos a tratar de hacer lo mismo? When you're talking with non-believers, find something in their miserable life and bring in the truth of Jesus into that. Cuando estás hablando con alguien que no conoce a Jesús, tienes que encontrar algo en común, algo que puedas aplicar a su vida miserable y poner la verdad de Dios ahí para ellos. That's what Jesus is doing here. Es lo que está haciendo Jesús aquí mismo. Say, Nicodemus, remember that story back in Numbers chapter 21? Dice, hey, Nicodemo, ¿recuerdas esa historia en el libro de Números 21? Remember the bronze snake that was lifted up and dying people were saved? ¿Recuerdas esa serpiente de bronce que había gente muriéndose y aquellos que la miraban fueron salvados? Well, I am going to be lifted up on a cross so that you and others can be saved. Dice, yo voy a ser también levantado en una cruz para que aquellos que me vean sean salvos. That's a connection. Ahí está la conexión. And then in verse 15, Jesus adds his purpose for being lifted up. Y el versículo 15 nos da el propósito por haber sido levantado, So that everyone who believes in me will have eternal life. para que todo el que crea en él tenga vida eterna. So did Nicodemus believe? Entonces, ¿Nicodemo creyó? Did he place his faith in Jesus and become born again? ¿Puso su fe en Cristo Jesús y fue renacido? Yes, he did. La respuesta es sí, lo hizo. And again, Nicodemus is found 2 more times in the Gospel of John. Y otra vez, Nicodemo lo vemos aparecer en 2 veces más el versículo 7, capítulo 7 y In 19. John chapter 7, he's seen defending Jesus before the non-believing Jewish religious leaders. En el capítulo 7 lo vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús en frente del consejo incrédulo que estaba juzgando a Jesús. And then again, John chapter 19, after the death of Jesus, Nicodemus bravely went
to the foot of the cross, took the body, and provided it to be wrapped for burial. Y esa última vez en el capítulo 19 vemos a Nicodemo como él se arriesgó y fue valientemente y puso su dinero y se arriesgó y para embalsamar y preparar el cuerpo de Jesús para enterrar. So as we finish up this morning, I want to remind you of what God does when He saves us. Y entonces aquí vemos qué es lo que hace Dios para salvarnos. I want to remind us of what happens when we're born again and we become a Christian. Quiero otra vez recordarnos qué es lo que ocurre cuando nosotros somos renacidos y somos cristianos. We're going to mention 5 things that happen when we're born again. Vamos a mencionar 5 cosas que ocurren cuando renacemos. First off, when we're born again, God makes us a new creation. Primeramente, cuando renacemos, Dios nos hace una creación nueva. That means we have a new start, a new beginning, a second, third, or a 100th chance. Esto significa que tenemos un nuevo comienzo, tenemos un nuevo principio, la tercera, la quinta o la centésima chance que nos Bible da. puts it this way, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone's in Christ, they're a new creation. The old is gone, the new has come. La Biblia la pone de esta manera en segunda de Corintios 5:17 que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Secondly, when we're born again, God opens up our eyes spiritually. Segundamente, cuando nosotros somos renacidos, Dios abre nuestros ojos espiritualmente. And the result is the truths about Jesus and the Bible begin to make more and more sense. Y el resultado es que las verdades acerca de Jesucristo y de la Biblia empiezan a tener más y más sentido. We start coming to church because we want to, not because we have to. Empezamos a venir a la iglesia porque queremos, no porque tenemos que hacerlo. This is what the Bible tells us, Acts 26:18. Mira. To open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God. Dice, en Hechos 26:18 dice, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Also here in verse 18 we see a third benefit of our salvation. Our sins are forgiven. Aquí mismo en Hechos 26:18 vemos un tercer beneficio de nuestra salvación y es que nuestros pecados son perdonados. Middle of the verse there, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Ahí en el medio del versículo 18 dice, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Fourth benefit we receive when we're born again is we have hope. El cuarto beneficio que recibimos en la salvación es que tenemos esperanza. We have hope that one day things will get better. One day we'll be with Jesus in glory. Tenemos la esperanza de que algún día las cosas se van a poner mejor. Un día vamos a estar con Cristo Jesús en la gloria. Listen to what the Bible says about this in 1 Peter 1:3. Miren lo que dice la Biblia en primera de Pedro 1:3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para que tengamos una esperanza viva. Fifth and finally, when we're born again, we have won the battle. Y quinta y últimamente es que nosotros hemos ganado la batalla. See, because we're on Jesus' team, we're on the winning team. Por estar en el equipo de Jesús, estamos en el equipo que va a ganar. Because we're with Him, we too have defeated the power of Satan, sin, and death in the world. Y por haber estado con Él, también nosotros compartimos en su victoria encima de Satanás, de la muerte y del mundo. Bible puts it this way, 1 John 5:4. Everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, our faith. Dice en primera de Juan 5:4, dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Church, that is some good news this Christmas time. Hermanos, estos son buenas noticias este tiempo de Navidad. Amen? Amén. And these are only 5 of the many benefits and blessings we receive when we're born again. Y estos son solo 5 de los muchos beneficios que recibimos cuando somos renacidos y somos salvos. When we receive God's free gift of salvation and forgiveness that comes with a personal relationship through Jesus. Cuando recibimos el regalo gratuito que Dios nos da en la salvación, cuando nos somos perdonados y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. So once again, I have a little homework for you guys because I know how much you love homework. Ahora otra vez tengo un poquito de tarea para ustedes porque sé cuánto les gusta. I'm going to challenge you to go out this week and find a non-believer and tell them lovingly, you must be born again. Les voy a desafiar a que se acerquen a un incrédulo, a alguien que no conozca a Cristo, y que les digan a ellos, debes ser renacido. Maybe it's a family member, a mom, a coworker, someone in the streets. Quizás es un miembro de tu familia, un colaborador, un conocido. And you know, if that sounds too scary, you can blame it on Jesus. You know, Jesus said that you have to be born again. Ahora, si eso es demasiado dudoso y te da mucho miedo, puedes decir, pues yo no lo dije, Jesús dice que tú tienes que ser renacido. Friends, that being born again is a starting point. Amigos, el ser renacido es el punto de comienzo.
I promise you, at our Christmas outreach, people will hear about being born again. Te prometo que en este alcance de la Navidad van a escuchar las personas que deben ser renacidos. So that's another option. Bring them with you Saturday to the concert, and they will hear the message of being born again. Esa es otra opción. Invítalos al concierto de alcance este sábado y a las 5 a las 7. As we finish up, my question to everyone here would be, are you born again? Y para terminar, quiero preguntarles a todos los que estamos aquí, ¿has tú renacido? Have you repented and placed your faith in Jesus? ¿Te has tú arrepentido y puesto tu fe en Cristo Jesús? If you're here this morning and you're not born again, but you want to be saved today and forgiven, raise your hand. We want to pray for you. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo Jesús, no has puesto tu fe en Él para ser perdonado y salvado, quiero que levantes tu mano esta mañana. By raising your hand, you're saying, for the first time, I want to be born again today. Al levantar tu mano estás diciendo, yo quiero ser renacido por primera vez hoy. Jesus will receive anyone. Y Jesucristo va a recibir a cualquiera. Anyone want to be born again today? Alguien que quiere ser renacido esta mañana. Raise your hand. Amén, amigo. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Anyone else?